Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Levítico capítulo 21. Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias porque todos los días son milagros para nosotros. El milagro de la vida, el milagro del ver crecer de una semilla los frutos, el milagro de ver crecer las plantas todos los días, Padre, el milagro de poder ver ese cielo maravilloso que todos los días nos das, el milagro del sol, Padre, para que nos caliente durante el día, el milagro del aire que nos das, del oxígeno. Gracias por todo lo que haces por nosotros todos los días, Padre, porque todos los días nos demuestras tus milagros, tu poder, tu amor infinito, porque dijiste que lo ibas a dar para todos, aquellos que sean santos y que no lo sean también. Para todos es el cielo, la tierra. Gracias, Padre amado, bendito seas por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Perdona nuestras faltas, Padre amado, y ayúdanos, por favor, para poder entender tu palabra, para atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria, en cada pensamiento, en cada acción, en cada decisión, no tomando en cuenta nuestro propio entendimiento, sino basados en tus enseñanzas, en la manera que Jesús nos mostró que debemos vivir, que debemos actuar. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo 21, lo primero que nos dice es Jehová, porque es Jehová mismo quien habla con Moisés, ¿verdad? Jehová le dijo a Moisés: dile a los sacerdotes que no se contaminen tocando cadáveres. Entonces, sabemos que quiénes eran los sacerdotes, todos los que pertenecían a los que eran levíticos, ¿verdad? Levitas, perdón. Todos los que eran levitas iban a ser sacerdotes, los que venían de generación en generación, empezando por Aarón, ¿verdad? Entonces, tanto Aarón como los sacerdotes no podían contaminarse tocando los cadáveres de ningún tipo, porque si no, el sacerdote, si tocaba esto, podría quedar ceremonialmente impuro. Y esta palabra hemos visto en muchas veces también en el caso de las mujeres, también que podían quedar ceremonialmente impuro. Entonces, ¿qué significa primero la palabra impureza, verdad? Entonces, la impureza está entrelazada, como sabemos, puede ser física, moral o ceremonial, que es la que siempre nos ponen acá. Entonces, el significado específico de algo impuro no es más que algo mezclado o manchado, adulterado, corrompido, sucio, turbio, contaminado y viciado, por lo que toda práctica o pensamiento tergiversado puede ser denominado como tal, como impureza. Esto está bastante claro y voy a volver a repetir. Entonces, ¿qué viene a ser impuro? Es todo aquello que mezclamos, manchamos, adulteramos, corrompemos, ensuciamos, lo ponemos turbio, lo contaminamos, lo viciamos, lo manchamos, tanto en nuestras prácticas, en nuestro pensamiento, y que tergiversamos las cosas. Todo esto puede ser denominado como impuro. Entonces, ¿esto se aplica a nuestros días de ahora también? Claro que sí, porque nuestro Padre nos pide que seamos santos y puros. Y para eso no debemos manchar ni nuestra mente, ni nuestro corazón, ni nuestra parte espiritual, ni nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos. Y tampoco debemos mancharnos físicamente con las cosas de este mundo. ¿Qué significa eso? Pues que en todo debemos actuar en la manera que nuestro Padre nos enseña, ¿verdad? Como sabemos, eh, tanto Jehová como Jesús nos han enseñado a vivir en una manera santa, en una manera pura.
a vivir en la manera que ellos nos piden vivir. Entonces, de esa manera, si hacemos las cosas como Él nos pide, como ellos nos piden, entonces sabremos que estaremos haciendo las cosas correctas. Pero si hacemos las cosas como a nosotros nos parece, pues ahí estaremos cometiendo errores, ¿verdad? Entonces, como sabemos, nuestro Dios nos ayuda con sus palabras para saber cómo debemos hacer. Ahora, hay cosas que hay en este mundo que pueden contaminar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros corazones, así como antes lo había. Antes quizás no había televisión en los tiempos de los israelitas, pero sí habían las adoraciones que se mostraban, ¿verdad?, a otros dioses, que guardaban amuletos de sus dioses y los escondían. Entonces, ellos pensarán, Dios no me ve, pero claro que los está viendo. Dios sabe absolutamente todo y lo ve absolutamente todo. Entonces ellos se corrompían yendo a ver a personas que leían, ¿cómo se llama? Que les leían y les decían el futuro. Se corrompían al hacer cosas que ellos hacían, que ya Jehová nos indicó cuáles eran. Y en la vida actual, ¿podemos hacer algo así también? Claro que sí. Por ejemplo, al ver una televisión, al ver un programa en la televisión, hay que tener mucho cuidado que lo que veamos no dañe nuestra mente, nuestros corazones, como cosas agresivas, como cosas que dañan, de asesinatos, de muerte, de sangre, cosas que nos puedan hacer daño tanto a nuestra mente como a nuestro corazón, o esas películas violentas que son de terror, de horror, que ahora lo marcan como R, ¿verdad? Pero eso ni siquiera un adulto debería ver. Son cosas tan fuertes, tan horribles, que lo único que hacen después que uno ve una película de terror es quedarse asustada, con un miedo, con una sensación horrible aquí, o quizás que no puedas ni descansar, o quedarte con las imágenes que acababas de ver. Entonces, eso no le hace nada de bien ni a nuestro cuerpo físico, ni a nuestra mente, ni a nuestra espiritualidad, sino nos hace mucho daño. Entonces, es importante sí que mantengamos nuestra mente, nuestro corazón limpio, puro, lleno de las cosas buenas, agradables. Entonces, es importante que hasta algo tan simple como ver un programa de televisión, escogemos algo que realmente nos llene de alegría, que nos ayude espiritualmente, cosas que nos ayudan a ser mejores seres humanos. Y esto también va para para lo que deseamos hacer en la vida cotidiana, para la música que deseamos escuchar, en el libro que deseamos leer. En cada cosa que hagamos es importante que tengamos en cuenta que deseamos estar puros, que deseamos estar tranquilos, que deseamos estar en paz y sobre todo que deseamos obedecer a nuestro Padre. Entonces, esto sí se aplica hasta nuestros días también, que es importante mantener nuestra mente, nuestro corazón puro, santos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Llenándonos de cosas positivas, de cosas buenas, de cosas que nos ayuden espiritualmente, que nos ayuden a crecer como seres humanos. Entre eso, lo más importante es la lectura de la palabra, que es lo que hacemos todos los días, que nos ayuda a conocer más acerca de Dios, que nos ayuda a saber realmente si estamos haciendo las cosas que le agradan a nuestro Padre. Entonces, eso es importante. Segundo, la oración, ¿verdad? La oración y hablar siempre con nuestro Padre y pedirle que nos guíe todos los días en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, para hacer las cosas como Él le agrada. Tercero, la música, que es tan bonito. Podemos cantar y alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, porque recordemos que el amar a Dios nos hace felices. Somos seres felices porque tenemos paz en nuestro corazón, que es la verdadera paz, que no viene de afuera, sino que viene de aquí, de adentro, que es la verdadera paz que Dios nos la da. Entonces, es importante que nos mantengamos también, como Jehová les pedía a ellos, ¿verdad? Puros. Y ya sabemos lo que significa impureza. Entonces, tratemos de no ensuciarnos, de no mancharnos con las cosas impuras que hay en este mundo. Luego también
le dice, el sumo sacerdote tampoco, ya que está consagrado por la unción de Dios, no puede casarse con una prostituta, ni con una mujer de otra tribu, ni con una mujer divorciada, porque es un hombre santo. Recordemos que él se acercaba al tabernáculo, él tenía que entrar al tabernáculo, que estaba santificado, estaba con la gloria de Dios. Todo lo que tocaba era santo, porque estaba glorificado por Dios. Y sabemos que Dios muchas veces bajaba ahí y estaba ahí. Entonces tenía que permanecer realmente puro de todas las maneras. Y justamente para mantener su pureza tenía que obedecer exactamente lo que Jehová le decía, que era no casarse con ninguna mujer que no sea virgen. Entonces, el sacerdote y el sumo sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote, ya que había recibido la unción especial y tenía que usar las vestiduras especiales, no debe descubrirse ni rasgar sus vestiduras, porque sería una falta de respeto a Jehová, ni acercarse a un cadáver, aun cuando sea su padre o su madre, porque él era una persona muy cercana a Jehová, estaba lleno de él. Entonces tenía que guardar ese respeto, él debía estar siempre tranquilo y en paz. Entonces no podría rascar, que muchas veces los judíos, los israelitas lo que hacían era, cuando estaban pasando un momento de dolor o sufrimiento, se rasgaban las vestiduras en dolor y sufrimiento. Pues esto era algo que el sacerdote no podía hacer, porque él tenía que estar en un nivel mucho más alto. Tenía que entender que la muerte es parte normal, que Jehová lo decidió así, y que esa persona debe irse en paz a descansar. Entonces él no tenía que tener ese dolor ni ese sufrimiento tan fuerte como cualquier ser humano quizás lo tuviera. Y Dios le daba esa fuerza que él necesitaba cuando pasaba momentos difíciles, como el caso de la muerte de sus hijos. Cuando él se acercó al tabernáculo porque él tenía que permanecer ahí, Jehová le habló y le dio esa fuerza que él necesitaba para soportar ese momento. Y también lo protegió con el hecho de que permanecía ahí en el tabernáculo cerca a él. Y es de la misma manera que nosotros, cuando tengamos problemas o dificultades, debemos estar lo más cerca posible a nuestro Padre. Decirle y contarle nuestros problemas, las cosas que nos pasan, y también esas dificultades contarle a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, ¿verdad? Nuestro esposo, nuestra esposa, contarle lo que estamos pasando, porque juntos en familia van a poder superar eso. Pero sobre todo, Dios es quien los va a ayudar. Entonces es importante que en los momentos difíciles tratemos de estar lo más cerca posible a nuestro Padre en todo momento, y no solamente en estos momentos difíciles, pero en los momentos difíciles es donde Él muestra más su poder también. Entonces sabemos que el sumo sacerdote y los sacerdotes solo podían casarse, no pueden casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Solo pueden casarse con una mujer virgen y que sea de su propia tribu. ¿Por qué tenía que ser de la misma tribu levita? Porque no podían tener hijos de sangre mixta, ¿verdad? Que sean mitad sacerdotal y mitad de otra tribu. Para permanecer y mantener esa pureza, tenían que casarse con una mujer virgen y de su propia tribu, es decir, que sea levita también, para mantener esa pureza. Porque recordemos que Jehová lo está pidiendo y Él sabe por qué lo pide, ¿verdad? Aunque hay cosas que a veces no entendemos. Jehová también le dijo a Moisés: dile a Aarón que a través de todas las generaciones, cualquier descendiente suyo que tenga algún defecto físico no podrá ofrecer sacrificios delante de Dios. Entonces, cualquier levita que tenga algún defecto físico no podría no podría acercarse al tabernáculo y ofrecer los sacrificios. ¿Por qué? Porque no era una persona perfecta físicamente. Y para nuestro Padre tiene que ser todo perfecto.
porque estás allí en su gloria, estás cerca a Él y no se puede admitir la imperfección. Y acá lo dice también, no podrá ofrecer holocaustos a Jehová porque tiene defecto físico. Entonces, recordemos que Jehová, su gracia, su fuerza, su energía es perfecta y no tolera algo imperfecto. Si hay algo imperfecto, se puede desaparecer, aniquilar. Es como en el sol, ¿verdad? Es la energía que tiene alrededor, que nos da el sol. Si uno se acerca mucho, nos quemamos, nos desintegramos, ¿verdad? Físicamente, es así. Pero en el caso de nuestro Padre es algo más, es su gracia. Entonces, su gracia es perfecta porque Él es perfecto. Entonces, cualquier cosa que se presente cerca a Él, uno, tiene que ser de acuerdo como Él nos pide, en la forma que Él nos dice, y tiene que ser perfecto. Por eso nosotros tenemos que tratar de ser puros, tenemos que tratar de ser santos en la manera que Jehová nos pide para poder estar cerca a Él, para poder estar protegidos por Él. Porque de lo contrario, no podríamos... ¿cómo se llama? En el caso de los sacerdotes no podían acercarse a Él. Como sabemos, si había alguna persona que era imperfecta físicamente, no podría ofrecer holocaustos. Pero eso no significa que lo iban a desterrar o alejar o marginar. No, simplemente no podía ejercer el sacerdocio y hacer los holocaustos. Pero sí tenía todos los privilegios como todos los levitas. Podía comer comida de los sacerdotes, poder comer la comida de los sacrificios ofrecidos a Dios, de las ofrendas santas y de las más santas. Ahí vemos que nuestro Padre, en su infinita misericordia, Él jamás nos abandona. Él siempre se está preocupando de nosotros, inclusive para los sacrificios. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen la economía para poder llevar un carnero? Pues nos dice que podemos llevar palomas o tórtolas. Siempre está pensando, y si no tenemos para eso, pues podemos llevar harina fina. Lo importante es hacer siempre su voluntad. Y Él está siempre pensando en la gente pobre, en los extranjeros, en todos los seres humanos. Está pensando absolutamente en todos. Por eso también en el momento de las cosechas dijo que dejaran lo que estaba a los costados o lo que se caían para la gente que lo necesitaba. Entonces, nuestro Padre siempre está pensando en todo y lo tiene todo listo para nosotros. Ahora lo que nos toca a nosotros es obedecer, hacer lo que Él nos pide, hacer su voluntad. Aunque haya cosas que quizás no entendamos, pero lo importante es hacer su voluntad. Con el tiempo, Él nos dará la claridad que necesitamos para poder entender mejor las cosas. Entonces, también dice, no pasará que la persona que tiene el defecto físico, ¿verdad? No podrá pasar tras la cortina ni se acercará al altar a causa de su defecto físico, porque esto contaminaría el santuario, porque yo soy Jehová, quien lo santifica. Como sabemos, Jehová santificó y glorificó el santuario. Por lo tanto, solo se podía acercar algunas personas, ¿verdad? Y adentro y a servir solamente los sacerdotes. Las personas solamente iban a dejar su ofrenda y lo importante de esto es hacerlo en la manera que Jehová le agradaba, demostrando realmente un arrepentimiento de lo que había hecho. Y como sabemos, había también pecados que quizás no se dieron cuenta y también tenían que presentar ofrendas por esto. Entonces, resumiendo, ¿qué aprendemos en este lado? En este capítulo, que los sacerdotes y el sumo sacerdote y los sacerdotes no podían tocar los cadáveres ni tener ese sufrimiento que tienen cualquier ser humano. Pero cualquier persona que está cerca a Jehová sabe que Dios le va a dar esa fortaleza que necesita y va a haber etapas de sufrimiento, pero que todo va a pasar, porque nuestro Padre está en control absoluto.
Segundo, que el sacerdote debe casarse con una mujer que sea virgen y que pertenezca también eh, a la tribu de los levitas, para así mantener esto por generaciones. Y aquí va a ser solo para la tribu de los levitas. Otra cosa que aprendemos aquí es que si entre la tribu de los levitas había alguien que tenía defecto físico, pues no podía ofrecer los holocaustos a Jehová, pero sí tenía todos los derechos de poder comer de la comida de los sacerdotes, de los sacrificios y de todo eso. Que nos aprendemos nosotros que en la manera que deseamos agradar a nuestro Padre no es en la forma que a nosotros nos parezca o creamos conveniente, sino que es importante hacerlo en la manera que Él nos pide. Que nos pide que seamos puros, que seamos santos, que apliquemos sus enseñanzas todos los días. Y ya sabemos que Jesús hizo todo el trabajo. Así que ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte, orar para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe todos los días para hacer la voluntad de nuestro Padre. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.